Ahora nos vamos a enlazar con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud. Yo tengo 3 preguntas concretas para el doctor Salinas. Apenas ya estemos con él para poder conversar sobre uno. Ya está el doctor Salinas. Doctor Salinas, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Muchas Miguel, gracias. qué gusto. Muchas gracias siempre por la deferencia. Doctor, preguntas puntuales y a la yugular. ¿La cuarentena funcionó, sí o no? No. ¿Por qué? Ciertamente los resultados no fueron los que todos esperábamos. Eso creo que es indudable. Y no se trata solamente del esfuerzo que se hizo. El esfuerzo lo hicieron desde el presidente de la República hasta el ciudadano de a pie. Pero lamentablemente una estrategia aislada. Es decir, le faltaron 3 elementos fundamentales en mi concepto. Uno, las pruebas diagnósticas, y esas eran las pruebas moleculares, que nos permitían o nos hubieran permitido identificar el virus, poder seguirlo, adelantarnos y hacer un cerco epidemiológico correctamente. Lo segundo, el control precisamente comunitario o domiciliario, el primer nivel de atención. Lo olvidamos y más bien nos dedicamos un poco a tratar de equipar el tercer nivel de atención, camas de UCI, ventiladores, la discusión estuvo por ese lado. Y lo tercero, que también es importante, así sea la estrategia tercera, es el tema de la comunicación. La comunicación, los mensajes no han sido suficientemente claros, no han sido oportunos, han habido muchas contradicciones y una de las herramientas más importantes en el control de una epidemia es algo que se llama la comunicación de riesgo. Y eso significa precisamente mensajes claros, asertivos, oportunos. Así es, y eso es lamentablemente que creo que se fijó más una comunicación política que una comunicación técnica, y como lo decía, al margen de que podamos discrepar con algunas autoridades en su forma de pensar en América Latina, hay ciudades y países en los cuales se han dicho las cosas como son. Ahora, y la otra pregunta, doctor Salinas, es ¿qué vamos a hacer a partir de la apertura económica en un momento en el cual estamos en la parte alta de contagio? No es como en Europa, que estaban ya realmente en una caída de casos. Acá no es así. Justo viendo los datos de SINADEF y todo, vemos que realmente durante la pandemia, exclusivamente por el impacto del coronavirus, han perdido la vida más de 35.000 personas, no solo las casi 10.000 que es la información oficial que se da. Es ¿qué hacer ante un rebrote? ¿Vamos a cerrar de nuevo el país? Sí, ciertamente hemos tenido un claro subregistro de defunciones, por ejemplo. Seguramente estas cifras que también las he leído de 30 y tantas mil, el cálculo, seguramente vamos a estar alrededor de eso. Pero también es cierto que la cuarentena masiva, así como estrategia sola, no iba a funcionar más, ya era inviable y en la práctica ya no se podía continuar. Ya muy pocas personas la acataban. Lamentablemente el tema de la pobreza, el tema de quedarse sin trabajo, el tema de buscarse el pan de cada día, obligó a las personas a salir. Entonces no era viable. Ahora que se va a hacer un tema más focalizado, si bien es cierto, existe un riesgo, esperemos que esta vez esta estrategia, esta cuarentena focalizada por áreas geográficas, por grupos de edades o por actividad laboral, esté acompañada de lo que faltó en los primeros 100 días, para decirlo claramente, que es, ahora sí, en las pruebas diagnósticas. El propio ministro de Salud el día domingo anunció que teníamos 450.000 pruebas moleculares. Bueno, este es el momento de usarlas para controlar realmente, hacer el cerco como corresponde. Lo segundo, el control domiciliario comunitario. Hay que articular con los gobiernos locales, con la comunidad organizada, con las iglesias, etcétera, e inclusive podríamos, como alguna vez lo comentamos, podríamos medicar a algunas personas para evitar que se agraven y que requieran ir al hospital. Y tercero, mensajes muy claros a los grupos donde sabemos
que puede haber mucho contagio. Transportistas públicos, el comercio informal, y ante eso además decíamos, tenemos que abrir un poco las expectativas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los horarios de trabajo, tenemos que extenderlos más en turnos de mañana, turnos de tarde, tenemos que trabajar sábados. Como se debía hacer, algo más inteligente y con estrategia, doctor. Yo le agradezco por ello. Vamos a hacer una evaluación semanal, doctor Salinas, al respecto. Más a detalle hay que decirle las cosas a la gente como son, ¿no? Y sin alterar la economía como se tiene. O sea, acá la gran crítica he hecho. Este gobierno, en su incompetencia, ha recortado libertades. Ahora hay un toque de queda porque acá el señor presidente pues, no tiene la capacidad de manejar el tema de la seguridad ciudadana, más el tema del virus. Bueno, listo, ¿no? Le dimos al Reino Unido el tema de la reconstrucción del norte. Ahí reconozco, soy incompetente, busco un tercero que lo haga. Entonces, como somos incompetentes en la salud, en la educación, en la justicia y en el manejo de la seguridad ciudadana, entonces también pues bajo ese mismo criterio privatizos todo. Si lo van a hacer mejor, no importa qué color sea el gato, que casen los ratones, ¿no? Ese es el problema que tenemos ante la incompetencia, ¿no? Pero lo más grave que yo digo acá es que nos han cortado las libertades, doctor Salinas. Nos cortaron las libertades y eso no tiene derecho porque eso es anticonstitucional. Vamos a ver cómo lo juzgará la historia a Martín Vizcarra. Muchísimas gracias, doctor Abel Salinas. Y